Desde las nuevas actualizaciones acumulativas de noviembre, el fin del soporte para un update oficial y Microsoft filtra por error una pequeña parte de Windows 10X. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Ya lo saben de antemano que obviamente este canal, aparte de tener tutoriales, aportes informáticos y demás, también nos informa acerca del entorno de Microsoft referente, claro que sí, a Windows 10, un sistema operativo que utilizamos constantemente. Así es que voy a irme directamente ya al grano para arrancar con estas noticias, siempre las noticias más enriquecedoras, las filtraciones y las revelaciones. Déjame decirte que están en el video obviamente de la semana, a lo largo que subo de la semana, pero también en el video del domingo. Siempre es muy importante que no te pierdas el video del domingo, esa sección Windows News, no te la debes de perder por nada del mundo. Así es que vamos a irnos, claro que sí, ya directamente a grano. Obviamente te voy a estar dejando enlaces oficiales abajo en descripción, también te voy a estar dejando lo que es la recomendación de un excelente navegador abajo en la descripción para que lo obtengas, y obviamente más y más aportes. También obviamente el código de Rappi para que te pidas algo ahí de mi parte. Mira, ahí está directamente el código de Rappi. Vamos a arrancar primero que nada con que esta semana fue el lanzamiento de las actualizaciones acumulativas, el clásico y ya muy mencionado martes de parche, las primeras actualizaciones acumulativas que recibe la actualización oficial 20H2 como parte del lanzamiento clásico que siempre hace el segundo martes de cada mes. Obviamente Microsoft, Windows ya está recibiendo este lote de actualizaciones acumulativas y te lo voy a estar dejando abajo, obviamente los instaladores del catálogo oficial ahí en la descripción. Windows 10, la KB45 86781 del martes de parche correspondiente, donde recibe las actualizaciones de correcciones de seguridad, otras clases de correcciones estándar. Vamos a ir mencionando cuáles son las novedades que trae estas actualizaciones acumulativas. Como tal, ya están disponibles las compilaciones de 64 y 32 bits. Como he dicho, los instaladores van a estar abajo en la descripción. Antes de arrancar con las novedades que trae estas actualizaciones acumulativas, quiero destacar que los problemas conocidos, pues Microsoft señaló que la compañía está al tanto de problemas con el editor de métodos de entradas IME. Y hoy, justamente cuando estoy publicando este video, Microsoft confirmó de un error que es totalmente ajeno a la actualización esta acumulativa, pero sí es un error que como tal está presente en las versiones 20.04. Es un problema causado por las contraseñas guardadas al momento justamente de redactar o de dar a conocer lo que es esta noticia. El problema sigue sin resolverse, tampoco se sabe, si no está muy claro si la actualización acumulativa de este mes también se ve afectada, pero Microsoft ya lo destacó. Y bueno, vamos a entrar ahora sí a lo que son las novedades y las soluciones de este martes de parche de noviembre. Quiero destacar que básicamente son meras correcciones a ciertos errores que ya traía lo que es la actualización 20H2, problemas de rendimiento en algunos dispositivos, que en algunos casos, bueno, se te presentaba esto de que no podías actualizar, también problemas de pantalla azul. Pues mira, ya está directamente ya solucionado esto. Estas actualizaciones son superiores a los 300 megas, si omites puede ser opcional o no, es tu caso. Ahí te lo voy a estar dejando de todas maneras abajo en la descripción las actualizaciones acumulativas de Windows 10 de noviembre. Ese cifrado así tal cual lo estarás viendo para que no estés ya ahí redactando todo, pero está las compilaciones, ahí está directamente lo que es el cifrado de las actualizaciones, las compilaciones y las versiones correspondientes. Como siempre, Microsoft dice que está implementando estas actualizaciones para los usuarios a través de Windows Update, también para las empresas a través de WSU, y bueno, puedes obtenerlas directamente, ya lo sabes, enlace abajo en descripción. Puntos clave: la actualización se descarga de manera automática sin presionar el botón de pausa. También las actualizaciones pesan entre 200 a 400, el tiempo de instalación es inferior a 10 minutos, requiere obviamente un reinicio. En cuestión de la compilación, es la 19.042.630 para Windows 10 en la versión 20H2. A final de cuentas, pues es meramente puras correcciones del estado de estas actualizaciones acumulativas de noviembre, y algunos problemas que podrías tener son en la cuestión del controlador de audio, reinicios forzados y problemas de contraseña que ya tal cual había mencionado. Después habría que mencionar que otras compilaciones 18.362 11.98 y compilaciones 18.363 11.98 para las versiones 19.03 traen un poquito más de correcciones, pero básicamente son en actualizaciones
actualizaciones oficiales que se lanzaron justamente hace un año, o sea que esas prácticamente ya únicamente incluyen mejoras de seguridad para el kernel de Windows, componentes gráficos de Microsoft, la entrada y la composición de Windows en el servicio de cartera de Windows, básicamente errores en esas cuestiones, pero ya casi son actualizaciones oficiales que muchos no están utilizando hoy en día. Y bueno, vamos a empezar con algo sin duda muy salciante, y es que sí, una filtración. Windows 10X de Microsoft hace su primera aparición sorpresa en línea, pues Microsoft, déjame les cuento que Microsoft presentó la versión optimizada de la pantalla dual de Windows 10X en octubre obviamente del 2019, y según se informaron que iba a llegar a pantalla única y después que iba a llegar en diciembre para los del grupo Insider, pues déjame decirles que Microsoft ha publicado accidentalmente una página de descarga de Chromium, es decir de Microsoft Edge, en la que aparece Windows 10X y HoloLens que se enumeran como las versiones compatibles. En el momento justamente de estar ya publicando este video, la página de descarga de Microsoft Edge que enumera ahora a lo que es Windows 10X y a HoloLens en la sección de otras plataformas todavía está accesible. Te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que veas que es en efecto ahí una filtración. Según la versión de caché del sitio web disponible en Google, podemos decir que Microsoft actualizó su sitio web para incluir Windows 10X y también HoloLens en la lista de hardware compatible hoy. Una conclusión importante del documento es que Microsoft ya está desarrollando Chromium Edge para la familia de Windows Core, HoloLens y Xbox One. Así es que, mira, el año pasado los informes sugirieron que Microsoft optimizaría Chromium Edge para Windows 10X para una aparición de software más flexible y no vendrá con UWP en Edge, pero mira, ya están lanzando ahí, o sea que ya prácticamente está nada de lanzarse Windows 10X para poder probarlo. Hay que destacar que Windows 10X solo ejecutará la plataforma universal de Windows, es decir, UWP, y las aplicaciones web. Se admitirán aplicaciones como Spotify, Uber, siempre también pueden ejecutarse dentro del contenedor de lo que es el propio navegador, y en el 2022, cuando Microsoft planea expandir ya aún más Windows 10X para incluir factores de pantalla dual, Microsoft podría revivir el modelo de la virtualización de aplicaciones Win32. Hasta el momento no se sabe mucho sobre esto. Las fuentes han sugerido que Windows 10X competirá con Chromebooks, que será su versión, ahora sí que su rival, sin duda, y obviamente les haré una comparativa, y las empresas interesadas en PC con Windows 10X de bajo costo podrán ejecutar sus programas Win32 ofrecidos a través de Cloud PC o tecnología similar que ya había mencionado antes. La PC en la nube y el soporte para transmitir aplicaciones de escritorio ayudarán obviamente a satisfacer las necesidades de las empresas, así como de abordar los problemas de compatibilidad. Pero mira, ya es una filtración ahí de que se hace ya venir con todo. Obviamente ya le estaré dando continuidad a todo esto, y después, ya para finalizar, déjame decirte que tras el periodo extra, ya Microsoft ya no ofrece soporte para Windows 10 October 2018 Update. No sé si lo recuerdas, pero fue una actualización meramente problemática. Prácticamente la tuvieron que aplazar, luego se lanzó en noviembre. Básicamente una actualización de las más problemáticas, 1809. Ya finalizó lo que es su soporte. De hecho, aquí está, siempre te lo dejo en claro, el listado de las actualizaciones oficiales, las fechas de inicio y las fechas de finalización, para que las tomes muy en claro si quieres actualizar ya o no. Ahí está la consideración que me doy a poner lo que es esa tabla oficial del inicio y el final de soporte para versiones. Así es que, dicho de paso, Windows 10 Home Pro, la versión for Education, Workstation y OT Core en versiones 1809, fin del soporte. Ya no pueden hacer prácticamente nada más que, obviamente, la recomendación es poder actualizar a las últimas versiones. Así es que están vulnerables a los fallos, ya lo sabemos. October 2018 Update, un sistema sin duda poco popular, tuvo demasiados errores y fallos. Así es que yo creo que nadie lo tiene. Déjame saber si aún lo tienes, lo conservas o no. Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y nada, ya finalmente yo me despido. Recuerda suscribirte a este canal. Obviamente la recomendación es que no te pierdas el video de los sábados y los domingos. El sábado, ojo, muy importante, si utilizas Brave como navegador, ahí obtenías ingresos. Déjame decirte que ya el programa de referidos ya va a finalizar, ya está por finalizar, pero también un tutorial enriquecedor acerca de cómo obtener y ya extraer esos ingresos y enviarlos a PayPal el sábado. Un video muy importante, y el domingo las revelaciones y las filtraciones, el resumen semanal. Es muy importante que no te lo pierdas. Nada, nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.